Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a ir viendo lo que son miembros inferiores. Quien les habla es la licenciada Espinal María, encargada de enseñanza de la unidad docente de enfermería del Hospital Dr. César Milstein, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires. Objetivos para esta clase van a ser reconocer las distintas características de los huesos, describir las diversas articulaciones, diferenciar los músculos divergentes en la región del miembro inferior, distinguir lo que es la irrigación e inervación en miembro inferior. Bien, para comenzar vamos a hablar un poquito de lo que es los huesos y las regiones. Tenemos en la región del miembro inferior lo que es la región del muslo, la pierna y el pie. Lo que observan es un miembro inferior derecho visto desde anterior. Los huesos que presentan en esta región son de superior a inferior el hueso coxal y el sacro, formando parte de lo que es la cintura pelviana. En la región de la pierna el hueso del fémur, en la región del muslo el hueso fémur, en la región de la pierna la tibia y el peroné, y en la región del pie el hueso del tarso, metatarso y falanges. Bueno, el hueso coxal, que ya lo vieron seguramente cuando se mencionó, mejor dicho, cuando se vio cintura pélvica, para hablar de los órganos internos, sexuales, masculinos y femeninos, y parte de lo que son los órganos del sistema urinario. En esta ocasión vamos a ver un poquito más de detalle. Es un hueso coxal, es un hueso par, de característica que es plano, ¿sí? Presenta partes que son el pubis, que se encuentra más hacia anterior, el ilion, que se encuentra más superior, y más posterior e inferior, el isquion. Estas distintas partes se fusionan alrededor de los 14 a 16 años, y en esta ocasión la imagen que ven es un hueso de una cara medial, una cara interna, que de anterior a posterior presenta una espina ilíaca antero-inferior, una espina ilíaca antero-superior, una cresta ilíaca, que es como un reborde. Después lo que es la cara sacropelviana, que da articulación con el hueso sacro. Después la espina ilíaca posterior-inferior, con la escotadura ciática mayor, espina ciática y la escotadura ciática menor. Hacia inferior encontramos la tuberosidad isquiática. Estas particularidades de este hueso se pueden observar también en la cara lateral. En dicha cara que están observando se encuentra algo muy relevante, que es la fosa acetabular, ¿sí? que está conformado por la parte del ilion, el isquion y el pubis. Y ese lugar es donde se articula con el hueso fémur. Inferior a este observamos el foramen obturador, que es una abertura ovalada y está ocluida o tapada por la membrana obturatriz. El otro hueso importante es el hueso sacro, que presenta característica triangular con una base superior y un vértice inferior, que es la fusión de varios huesos de la columna vertebral, en la cual en la vista anterior se observan los forámenes sacros, las líneas transversales, y hacia inferior el hueso coxis, y en la cara posterior podemos observar lo que es parte del canal sacro, donde termina lo que es la médula espinal, y cresta sacra medial y cresta sacra lateral. Mediante las alas del sacro, sí que se pueden observar tanto la anterior como la posterior marcadas, da la articulación con el hueso coxal. Bien, un hueso
En este caso vemos la región del muslo, que es el hueso del fémur, que va a presentar una característica que es un hueso largo, que se encuentra una epífisis proximal dada por lo que es cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor y línea y cresta intertrocantérica. Un cuerpo que va a presentar lo que es la diáfisis y una epífisis distal, que en la siguiente diapositiva vamos a observar características del mismo. El pequeño comentario que les hago es de la línea intertrocantérica y la cresta intertrocantérica. La diferencia es que una se encuentra en la cara anterior y la otra en la cara posterior. En la cara anterior, línea intertrocantérica, y en la cara posterior, cresta intertrocantérica. Estas líneas se dan desde el trocánter mayor al trocánter menor, tanto anterior como posterior. Con respecto a lo que es la diáfisis del cuerpo, va a presentar forma triangular con bordes y lados, y una epífisis distal formada por lo que son los cóndilos medial y lateral, los epicóndilos, tanto medial y lateral, donde los cóndilos son una sobreelevación de los epicóndilos. Y en medio de estos cóndilos, en la región, en la vista posterior, encontramos la fosa intercondilia. Bueno, en esta imagen observamos en su parte más derecha, parte más izquierda, pueden observar unas radiografías en las cuales se ha utilizado métodos quirúrgicos, se ha reparado la parte de lo que es la cabeza y el cuello del fémur. Pacientes mayores, pacientes gerontes, generalmente se da una lesión a ese nivel cuando se caen desde su propia altura por desmayos o por accidentes, y se repara parte de esa región de la parte del fémur, cabeza y cuello. O se ponen clavos o se hace una reconstrucción mediante elementos quirúrgicos. Y la otra imagen que pueden ver más ampliada es la articulación del coxal con el hueso fémur y características particulares de cada uno de estos huesos, que algunas ya mencionamos o que otras que vamos a mencionar más adelante. La parte más distal del hueso fémur, ¿sí? Ahí observan los cóndilos, tanto externo como interno, como el lateral o medial, que se da la articulación con un hueso en la región de la pierna, que es la tibia, ¿sí? Nótese en esta imagen que se da entre el fémur y la tibia. El peroné se articula solo con la tibia, no así el peroné con el fémur. Bien, en la región de la pierna vamos a encontrar dos huesos. Uno es la tibia, que al igual que el fémur va a presentar una característica que es un hueso largo, donde predomina más que el ancho y que el espesor. Va a presentar una epífisis proximal, donde vas a tener los cóndilos medial y lateral, la región intercondilia y una tuberosidad tibial. Y un cuerpo que está dado por una diáfisis, que en este caso es triangular, que va a presentar también bordes y lados. Y en su parte más distal, en su epífisis distal, vamos a tener un malleolo que se encuentra medial, ¿sí? Y presenta forma de caja rectangular. Esa forma rectangular ayuda a la articulación con los huesos del tarso. Y presenta también una escotadura peronea que es lateral. Hueso peroné, hueso largo también, donde predomina el largo sobre el ancho sobre el espesor. En su epífisis proximal va a presentar un vértice, un cuerpo y una cabeza. En su diáfisis o su cuerpo va a presentar bordes, lados, laterales,
¿sí? Y lo que es más importante, en su epífisis distal vamos a tener lo que es el malleolo y a su vez una articulación con la tibia. Bien, esta es una imagen en la cual pueden observar la tibia y el peroné, cómo se articulan, articulación tibio-peronea distal, y a su vez cómo estos huesos se articulan con parte del hueso del tarsal, o también lo pueden encontrar como articulación del tobillo. Nótese en esta imagen que presenta un malleolo interno que está dado por la tibia y un malleolo externo que está dado por el peroné. El peroné siempre va a ser externo, siempre se va a encontrar lateral a la tibia, tanto si hablamos de una pierna izquierda como una pierna derecha. Bien, un hueso importante en la región de la rodilla es la rótula, que es un hueso sesamoideo que presenta forma triangular, un vértice que apunta hacia abajo y una base que es ancha y gruesa. Y en su cara posterior da la carilla articular medial y lateral. Este tipo de hueso es un hueso sesamoideo, ¿sí? Que se anexa mediante un tendón o un ligamento. En este caso es un tendón. Vamos a ver que en la región del muslo tenemos un cuádriceps femoral. Da un ligamento en el cual se anexa a este hueso y ese ligamento se va a terminar de insertar en la protuberancia de la tibia. Huesos del tarso vamos a tener que son 7: el calcáneo, astrágalo, escafoides, también llamado navicular, cuboides, cuneiforme medial, cuneiforme intermedio, cuneiforme lateral. También lo pueden encontrar formando dos líneas, una línea que es más externa, vamos a encontrar una porción que es más posterior y una porción que es más anterior. La región posterior está dada por el astrágalo y el calcáneo, que sería la parte del tarso posterior, y la porción anterior dada por el hueso navicular, escafoides, cuboides y cuneiforme medial, intermedio y lateral, dando lo que es la región del tarso anterior. Eso mismo lo pueden encontrar en el libro del PRO. Los otros huesos que tenemos en esta región del pie son huesos metatarsos, que son 5, y las falanges, que son 14. Donde las falanges, exceptuando el primer dedo, el hallux, ¿sí? Los demás tienen 3 falanges, proximal, medial y distal. En cambio el hallux, el primer dedo, o también llamado como dedo gordo, ¿sí? Presenta solo una porción, una falange, mejor dicho, proximal y una distal. Bueno, esta es una imagen en la cual pueden observar los distintos huesos, cómo se ven las articulaciones y partes que conforman los huesos del pie. Articulaciones. Dentro de lo que son articulaciones podemos encontrar que se pueden clasificar según la movilidad, donde tenemos articulaciones sin artrosis, no movibles, anfiartrosis con movimiento muy limitado y artrosis con mayor amplitud de movimiento. A su vez tenemos más articulaciones, ¿sí? Que en este caso el miembro inferior vamos a ver puntualmente, ¿sí? En las siguientes diapositivas y en esta puntualmente articulaciones que para nosotros consideramos que son importantes que sepan. Sin
desmerecer o sin quitar la importancia a otras que no vamos a ver por el tema del tiempo y acotar cosas más relevantes. Bien, comencemos. Tenemos la articulación sacroiliaca, que va a presentar que es sinovial plana, que se da entre el hueso coxal y el sacro. En la primera imagen pueden observar que es una imagen posterior, y en la imagen anterior vamos a observar estos huesos articulados con ligamentos. Ahí observan ligamentos sacrotuberoso y ligamento sacroespinoso. El más importante de estas articulaciones son los foramenes que se van a presentar por esta articulación. Vamos a tener lo que es el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor, que en esa imagen anterior sería uno superior y uno inferior. El foramen ciático mayor, ¿sí? Por ese foramen vamos a ver que hay un músculo piriforme en la región glútea, en la tercer plano, ¿sí? Que lo atraviesa, formando así dos espacios, un espacio suprapiriforme y un espacio infrapiriforme. Supra es por encima, infra es por debajo. Recuerden este foramen, que es muy importante, por el cual atraviesa este músculo, y a su vez va a haber un nervio, ¿sí? Que va a dar la inervación de todo el miembro inferior hasta la región del pie, que va a atravesar este foramen ciático mayor. Bien, la otra articulación que se observa es la sínfisis pubis, que está dada por un cartílago y reforzada por ligamentos superiores e inferiores. Articulación de la cadera o articulación coxofemoral, que está dado por lo que es la cabeza del fémur y por lo que es el acetábulo del hueso coxal. El hueso fémur presenta una cabeza de 2/3 de una esfera, entonces presenta una mayor superficie que el acetábulo del hueso coxal. ¿Qué pasa? Entonces quedaría en menor proporción, no habría una buena articulación, por lo cual en ese acetábulo se va a formar un labrum, un rodete, ¿sí? Que permite esto, que haya mayor superficie de contacto entre el hueso en la parte del acetábulo del coxal con la cabeza del fémur, generando así una articulación, una diartrosis, que tiene mayor movimiento, permitiendo al ser humano la bipedestación o caminar. En la región de la rodilla, sí, vamos a encontrar una articulación dada por el fémur y la tibia, la femorotibial, bicondilia, porque están los cóndilos del fémur y los platillos tibiales de la tibia, formando la articulación. A su vez, si recordamos la rótula, ¿sí? En la imagen que observan, donde tienen el fémur en color rosa, la tibia en color amarillo y el peroné en color verde, observamos lo que es la rótula en color medio naranja claro, como está envuelta en el tendón del cuádriceps femoral, y a su vez este tendón termina de insertarse en lo que es la protuberancia de la tibia. Por dentro de esta articulación vamos a observar ligamentos cruzados anterior y posterior. Generalmente en una persona que es deportista, el ligamento cruzado posterior es el que se lesiona, y a su vez, reforzando esta articulación hacia los laterales, podemos observar un ligamento lateral externo en color marrón, que tiene forma de un cordón de zapatilla, para que se den una idea, y un ligamento lateral interno como banda o como una cinta, ¿sí? También, que ayuda a que esta articulación esté reforzada. Y después tenemos la articulación entre lo que es la tibia y el peroné, que tenemos una articulación proximal, sinovial plana. Nótese que el peroné en ningún momento se articula con el fémur. Después, parte de los cuerpos del peroné y la tibia
hace una articulación de sindesmosis tibio-peronea mediante una membrana interósea. Después la articulación tibio-peronea distal o tibio-peronea astragalina, también llamada talacural, presenta una cartílaga que es sinovial, ¿sí? Y una articulación subastragalina, talocalcánea, que es sinovial y está dada por el astrágalo y el calcáneo. Bien, entonces ya vimos parte de lo que son los huesos, parte de lo que son las articulaciones. Ahora vamos a ir viendo los músculos. Los músculos los hemos de una forma más esquemática y más llevadero el estudio, los hemos delimitado en regiones. En la región glútea que observan en la imagen presentamos el primer plano y segundo plano. Primer plano dado por lo que es el glúteo mayor, el segundo plano por el glúteo medio, que está ahí cortado, rebatido, y se observa el tercer plano. Tercer plano vamos a encontrar el glúteo menor, el músculo piriforme que ya les mencioné hace un poquito cuando hablamos de foramen ciático mayor, ¿sí? Ese músculo atraviesa parte de ese foramen, ¿sí? No se olviden de ese músculo que es muy importante cuando veamos inervación. Inferior a este músculo encontramos el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior y el cuadrado femoral. Y el obturador externo, que se encontraría hacia anterior del obturador interno, que no se observa en esa imagen posterior, solamente una imagen anterior. Ambos obturadores, tanto interno como externo, tapan lo que es ese foramen obturador, que es una característica del hueso coxal. Bien, en la región del muslo vamos a encontrar compartimientos. Un compartimiento anterior dado por el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral está formado por un recto anterior, un recto externo, un recto interno y un recto intermedio. Se encuentran marcados en color fucsia. Medialmente a este cuádriceps observamos un músculo sartorio en color verde y el músculo iliopsoas, que si recuerdan un poquito lo que era abdomen, la pared posterior, también conformaba un músculo de esta región. Hacia los laterales vamos a observar el tensor de la fascia lata en color celeste. Continuamos en la región del muslo, pero en el compartimento medial, que sería un compartimento más profundo o más medial al que ya mencionamos, encontramos el músculo pectíneo, el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor. Nótese que el aductor mayor en su inserción más distal presenta como un hiato, ¿sí? O un anillo, ¿sí? Es por ahí donde va a atravesar elementos vasculares importantes. Y otro músculo que es importante, que está mucho más pequeño, pero es importante que sepan que es el grácil. Y en la región posterior del muslo encontramos un compartimento posterior dado por el músculo semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Estos músculos en su inserción proximal se encuentran insertados en la tuberosidad, ¿sí? Isquiática. Distalmente no se insertan todos juntos. En la región de la pierna vamos a encontrar compartimientos. Un compartimiento anterior dado por el músculo tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del hallux y tercer peroneo. Y un compartimiento lateral dado por el peroneo largo y peroneo corto. Entonces en el compartimiento anterior tenemos extensores. ¿Bien? En el compartimiento lateral tenemos peroneos.
Y en el compartimiento posterior vamos a observar en un primer plano parte de lo que son los gastronemios, el músculo sóleo. Ese músculo sóleo es importante porque a la hora de insertarse en su porción más proximal va a formar un hiato, ¿sí? Un espacio o un anillo, también por el cual van a atravesar elementos vasculares importantes. En ese plano también encontramos el músculo plantar. En el segundo plano del compartimiento posterior encontramos al tibial posterior, al flexor largo de los dedos, al flexor largo del hallux y al popliteo. Entonces, el segundo compartimiento de la región posterior de la pierna se encuentran los flexores. En la región del pie vamos a encontrar el extensor corto de los dedos y el extensor corto del hallux. Hablamos de la parte del dorso del pie. En la región plantar, o sea, en la región que el pie apoya la superficie del piso, permitiendo de esta forma el caminar, vamos a encontrar distintas regiones. La región del hallux, dada por el aductor del hallux, flexor corto del hallux, aductor del hallux. En la región de los dedos, la región media de la planta, vamos a encontrar el flexor corto de los dedos, el flexor accesorio del flexor largo plantar, también llamado cuadrado plantar, los lumbricales, los interóseos plantares, los interóseos dorsales. Y en la última parte de la región plantar del quinto dedo encontramos el aductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. Este oponente puede o no estar cuando se hace un corte a nivel del pie para buscarlo. Por eso les puse que es inconstante. Pero sepan que existe. Bien, entonces vimos huesos, vimos articulaciones, vimos músculos. Ahora pasamos a lo que son elementos vasculares. Si recordamos un poquito, en esa imagen pueden observar lo que es el corazón. Del corazón de la cavidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Emergía un vaso muy importante que es la aorta, dando su porción ascendente, el callado y la porción descendente, formando la aorta torácica y después la aorta abdominal. Una vez que nos encontramos más o menos en la altura de L4, L5, se da que esa aorta abdominal se divide en dos porciones, una ilíaca común derecha y una ilíaca común izquierda. ¿Qué sabemos de esa ilíaca? Que vamos a tener una porción interna que va a dar irrigación, ¿sí? Muy importante a los órganos pelvianos, reproductores, tanto masculinos como femeninos, y a los órganos que pertenecen a la porción más distal del sistema urinario. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la arteria ilíaca externa, ¿sí? La arteria ilíaca externa, tanto de la derecha como de la izquierda, la vamos a ver en el miembro inferior? Bueno, ahora es la ocasión. Esa ilíaca externa, una vez que pasa un ligamento, ¿sí? En la región inguinal, va a pasar a llamarse arteria femoral. Esa arteria femoral se va a ir dividiendo a su vez en varias ramas, ¿sí? Una arteria femoral más profunda, y esa arteria femoral en la región de la pierna se va a dividir, va a pasar a un nombre que es la arteria poplitea. En la región de la pierna, compartimiento más que todo, vimos que tenemos compartimiento anterior, un compartimiento posterior y uno lateral. Vamos a tener distintas bifurcaciones de esta arteria, ramas, la arteria tibial anterior, posterior y peronea, que van a ir a la irrigación de esa región. Y en la región del pie, esa arteria va a pasar otro ligamento que lo vamos a ver,
lo vamos a mencionar también, va a pasar a llamarse arteria pedia o dorsal del pie, dando y llegando a lo que es la irrigación, inervando a lo que son los músculos en el pie. Eso en cuanto a lo que es arterial. En cuanto a lo que es venoso, es exactamente lo mismo. Igual vamos a ir describiendo detalles particulares, ¿sí?, más a continuación. Bueno, comencemos. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa, ¿sí? Si hablo de arteria ilíaca externa, hablo tanto de la derecha como de la izquierda. Va a ir desde lo que es el anillo crural o el ligamento inguinal hasta lo que es el anillo del tercer aductor o anillo o hiato, ¿sí?, del aductor mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos los planos de los músculos, en el plano medial un aductor mayor? Bueno, ¿se acuerdan también que les había mencionado que hay una particularidad en su inserción distal de este músculo, es que forman un hiato o espacio o anillo, ¿sí? Hasta ahí se va a llamar arteria femoral. Esta arteria femoral va a presentar ramas, ¿sí? Va a presentar una rama que es más profunda, una arteria femoral profunda, y va a presentar a su vez más ramas. La arteria circunfleja femoral lateral por una rama ascendente, transversa y descendente, y a su vez ramas perforantes y circunfleja femoral medial. Estas arterias entonces van a dar la irrigación en la región del muslo. ¿Qué pasa cuando pasa ese hiato o ese foramen del aductor mayor o tercer aductor? Se pasa a llamar arteria poplitea. Esta imagen es una imagen posterior de lo que es el miembro inferior. Ahí podemos observar, está marcada la arteria poplitea, como cuando pasa ese anillo, ese espacio, ¿sí?, pasa de nombre a llamarse arteria poplitea y se encuentra posterior a la articulación de la rodilla, dando después sus distintas ramas. Bien, la arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral. Va desde el anillo del tercer aductor o hiato, también llamado del músculo aductor mayor, ¿sí?, hasta el anillo del sóleo. Va a presentar ramas. Esas ramas que le irrigan ricamente van a ser la arteria superior lateral, que a su vez presenta una rama colateral de la arteria descendente de la arteria femoral circunfleja lateral, una arteria superior medial que recibe un afluente de la rama safena, arteria inferior medial que recibe una tributaria de la rama recurrente de la arteria tibial anterior, y la otra arteria es la arteria inferior lateral que recibe contributaria del tronco tibio peroneo, la arteria peronea circunfleja. Todas estas arterias, las que están marcadas en color violeta, ¿sí?, son las que pertenecen y dan como un círculo a nivel de la rodilla, irrigándola y le da nutrientes a esta región, a los músculos también de esta región. Bien, esta arteria poplitea se va a bifurcar en una arteria tibial anterior. Es rama, ¿sí?, de esta arteria poplitea, se extiende desde el anillo del sóleo, ¿sí? Ese anillo se forma cuando se inserta este músculo sóleo, forma un anillo, también lo pueden encontrar como un foramen o un espacio, y se va a extender hasta lo que es el ligamento anular anterior del tarso, que lo vamos a ver en la región del pie. Bien, va a dar ramas musculares para los distintos músculos de los compartimientos de la región anterior específicamente, y ramas maleolares, y la importante de esta arteria es la arteria pedia.
La otra arteria, que es tronco tibio peronea, en la imagen nos situamos en una pierna, una vista posterior, una pierna derecha, ¿sí? Que se va a bifurcar en dos ramas. Se va a bifurcar en una rama, arteria peronea, y una arteria tibial posterior, principalmente, ¿sí? Se va a extender desde el nacimiento hasta dividirse en estas dos ramas, ¿sí? Y la arteria peronea recorre el compartimento posterior profundo, dando la arteria peronea anterior y posterior. Una colateral, la arteria circunfleja peronea, que ayuda a lo que es la irrigación de la rodilla, como una tributaria, y la otra arteria tibial posterior que se extiende hasta el canal retromalleolar interno y va a dar las ramas plantar, interna y externa. Esas ramas van a dar irrigación en la región del pie, en la región plantar. Esta imagen es una vista posterior de los miembros, ¿sí? Donde observan parte de lo que es la arteria femoral profunda, ¿sí? Cómo se encuentra en lo que es la región de la rodilla en la parte posterior como arteria poplitea y da sus ramas. Ahí la que ven, ¿sí? En la articulación de la tibia y el peroné proximal, ¿sí? Ven como una arteria que se va, se pierde, como que sigue un camino. Esa es la tibial anterior. La otra que observan cómo discurre hacia más distal, ¿sí? O cómo siguen los huesos tibio y peroneos, ¿sí? Es la arteria peronea y la arteria tibial posterior. Es para que se den una idea de cómo es el recorrido de estas arterias. Bien, vimos que la arteria tibial anterior, una vez que pasa el ligamento anular, ¿sí? Que ahí está marcado en color fucsia, en color rosa, pasa a llamarse arteria dorsal del pie o también arteria pedia, ¿sí? Que esta arteria pedia va a presentar ramas arqueadas, metatarsianas dorsales, arterias digital dorsales y arteria primera metatarsiana dorsal. Eso continuando en los huesos del tarso, metatarso y falanges. Y la otra arteria que da es la arteria tibial posterior, que vamos a ver ahora. La arteria tibial posterior, ¿sí? Va a dar ramas, arterias plantares lateral, rama para el digital para el quinto dedo, arteria metatarsiana plantares que son 4, ramas digitales y arterias perforantes 3. Y la otra rama que da, que es muy importante, la arteria plantar medial. Entonces, tanto la arteria plantar lateral como la arteria plantar medial son ramas de la arteria tibial posterior. A la hora de lo que es la clínica, algo muy importante son los pulsos en lo que es el miembro inferior. Localizar el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior y el pulso dorsal del pie. El pulso femoral lo pueden palpar en la región inguinal. En el pulso popliteo se le pide a la persona que haga una flexión, ¿sí? En la rodilla se observa en la parte más posterior. El pulso tibial posterior lo pueden observar en el canal retromalleolar, ¿sí? ¿Se acuerdan del malleolo en la tibia? Bueno, posterior a este malleolo se siente, si presionan un poco más fuerte, un recorrido de lo que es la arteria tibial posterior. Y la otra dorsal del pie, muy importante en la parte del dorso del pie, donde se siente el pulso. Venas. Vamos a ver que hay un recorrido de las venas. Uno que es más superficial y uno que es más profundo. En la primera imagen, donde se observa el miembro inferior con mayor detalle, es una imagen anterior. Si recordamos, tenemos la vena cava inferior en la parte del abdomen. Esta cava inferior se va a enfocar en dos ramas y venas ilíacas comunes.
y va a formar dos ramas, una ilíaca externa y una interna. Nos importa la externa. Esa externa se va a formar, va a pasar su nombre cuando atraviesa el ligamento inguinal en femoral común, dando una rama femoral que va a dar todo lo que es el drenaje en el muslo y continúa en la región posterior a la región de la rodilla en vena poplitea y en la pierna como peroné y tibial anterior. Si observamos con mucho más detalle la región de la rodilla en la parte posterior y en la región de la pierna en la parte posterior, que se encuentra delimitada con puntitos verdes, ¿sí? Ahí observamos las venas tibial anterior, peronea, safena menor y tibial posterior. Bien, tenemos entonces un drenaje venoso dado por dos sistemas. Uno superficial que está situado en la piel, en el espesor del tejido celular subcutáneo y por fuera de la aponeurosis, envoltura muscular. Y uno más profundo situado en el espesor de las masas musculares, es decir, por dentro de la aponeurosis y acompaña a los vasos arteriales. Uno superficial y uno profundo. Este sistema se va a estar interconectando por venas perforantes. Bien, estas venas van a tener válvulas, ¿sí?, que evitan que el flujo de la sangre venosa vuelva hacia atrás, ¿sí? Nosotros sabemos que la irrigación en cuanto a arterias es de proximal a distal, en cambio lo que es el recorrido venoso, o el mejor dicho, el drenaje venoso es de distal a proximal, ¿sí? Ese flujo, ¿sí?, de sangre venosa es ayudado por válvulas que hacen esas válvulas que evita que esa sangre vuelva hacia más distal, ¿sí? Pero si esas válvulas pierden su función, ¿sí?, o no cierran bien y hay un reflujo de sangre, se producen lo que son las varices. Esas varices pueden causar dolor en las piernas, cansancio, pesadez. Es algo muy importante que sepan porque eso nos está dando un indicio de que no hay un buen drenaje venoso en esos miembros inferiores. Bien, vamos a comenzar con una red venosa profunda. Las venas que los constituyen llevan el nombre de las arterias que lo acompañan. Se extienden dos venas satélites por cada arteria, excepto una sola para la arteria poplitea y la femoral. Excepto esas dos, todas las demás presentan dos venas que la acompañan a la arteria. En cuanto a la red venosa superficial, está situada en el tejido celular subcutáneo, originándose desde la parte más distal, que es el pie, ¿sí?, que en este caso tenemos la vena safena menor y la vena safena mayor. En la imagen observan un miembro inferior derecho en donde están marcadas dichas venas. La vena safena interna y la vena safena externa, también llamada safena menor y mayor. Ahora vamos a ver con mucho más detalle. Bien, parte de lo que es las venas en pie y pierna. El sistema dorsal o anterior del pie está formado por las venas digitales, metatarsianas, arco venoso dorsal del pie, red venosa dorsal del pie y dos venas tibiales anteriores. En cambio, el sistema plantar posterior está formado por dos venas plantares mediales y dos venas plantares laterales, que drenan la sangre de las venas digitales plantares, las metatarsianas, arco y red venosa plantar, dos venas tibiales posteriores y dos venas perones. Estos dos sistemas están en comunicación por las mencionadas ya anteriormente venas perforantes o también venas perforantes interóseas.
El sistema venoso posterior en la región de la pierna drena su sangre en las venas tibiales posteriores y estas reciben a las venas tibiales anteriores formando lo que es la vena poplitea. Bien, hasta ahora lo que vimos en esta imagen de un miembro inferior derecho, observamos la vena tibial anterior, la vena tibial posterior y la vena poplitea. Tanto su recorrido de estas venas, tibial anterior y tibial posterior, drenaje venoso, termina en la vena poplitea. Nótese que hacemos un recorrido de más distal de la región del pie y estamos ascendiendo, ¿sí?, hacia más proximal. La vena poplitea es satélite de la arteria del mismo nombre, desde el arco tendinoso del sóleo, ¿sí?, hasta el hiato aductor. Drena su trayecto, recibe drenaje de varias venas, en especial la vena safena menor. Esta es muy importante. Entonces, la vena safena menor drena su contenido en la vena poplitea, ¿sí? La vena femoral, continuación de la vena poplitea, es satélite de la arteria femoral, desde el hiato aductor hasta el ligamento inguinal, recibe a la vena femoral profunda y a la vena safena mayor o magna, ¿sí?, forma de la red superficial. Entonces, dato importante, la vena safena magna o mayor drena su contenido en la vena femoral. Bien, vimos hasta ahora lo que era el drenaje venoso más profundo, ahora vamos a ver lo que es más superficial. La vena safena menor o safena externa nace de la vena dorsal lateral, pasa detrás del maleolo lateral y en el tercio superior de la pierna perfora la fascia y termina en la vena poplitea. Recibe venas comunicantes que se anastomosan con las venas profundas. En la imagen pueden observar un miembro inferior, la región de la pierna vista desde posterior, ¿sí?, y como la vena safena menor asciende de la parte más externa, ¿sí?, o lateral, y en el tercio superior de la pierna se hace más profunda, perfora esa fascia y va a la vena poplitea a drenar su contenido. En cambio, la safena magna o safena mayor o safena interna, ¿sí?, se origina por delante del maleolo medial como tributaria a la vena dorsal medial. Su trayecto es vertical y ascendente. Está situada en la cara medial de la pierna, en el muslo, se inclina hacia anterior, perfora la fascia y termina en la vena femoral. O sea, su contenido drena solo en la vena femoral. Ahí lo que pueden observar es un miembro inferior visto, ¿sí?, un miembro inferior derecho, ¿sí?, vista desde anterior y medial, cómo es el recorrido de la vena safena interna. Bien, a modo un poquito de resumen, este cuadro me pareció muy bueno, lo encontré en internet. Vamos a tener que extensas anastomosis interconectadas con las venas del tobillo y el pie drenan en la tibial anterior, en la peronea, a su vez en la tibial posterior y en la vena poplitea. Esa vena poplitea va a drenar su contenido en la femoral, que también va a recibir contenido de la vena safena menor, que recoge sangre de las venas superficiales de la pierna y pie. Y la vena femoral va a recibir de la femoral profunda sangre de la región del muslo, y la safena mayor recoge sangre de las venas superficiales del miembro inferior. Todo el conjunto de este drenaje va a terminar en la ilíaca externa. Está marcado y situado ahí en forma de clave las venas superficiales y las venas más profundas.
Bien, vimos huesos, vimos articulaciones, vimos músculos, vimos irrigación. Lo último que nos queda es ver un poquito de lo que es inervación. Esta imagen es una vista posterior de donde podemos observar los distintos plexos, ¿sí?, que están situados con la raíz anterior de la médula espinal, formando lo que es el plexo cervical, hacia más inferior el plexo braquial, los nervios intercostales. Continuamos hacia más distal el plexo lumbar y el plexo sacro. Entonces, en la inervación en lo que es un miembro inferior va a estar dado principal por un plexo sacro y un plexo lumbar. Ahí observan lo que es un miembro inferior derecho vista desde anterior. Bien, el primer plexo que vamos a ver es el plexo lumbar. ¿Cómo está formado? Está formado por raíces anteriores de la médula espinal T12, L1, L2, L3, L4 y L5. Que es importante que sepan de este plexo, que esas raíces medulares, ¿sí?, se van a entrelazar, ¿sí?, formando el plexo y formando raíces terminales. Tenemos por un lado lo que es el nervio hipogástrico, que está formado por T12, L1, el nervio ilioinguinal formado por L1, el nervio genitofemoral formado por L1, L2, el nervio femorocutáneo femoral lateral formado por L2 y L3, y nervios para los músculos subciliacos, y el nervio, creo que uno de los nervios más importantes de este plexo es el nervio femoral y el obturador, que son las raíces, son los nervios terminales de este plexo. El nervio femoral está formado por L2, L3 y L4, al igual que el nervio obturador formado por L2, L3 y L4. Bien, este plexo lumbar va a presentar raíces anteriores y raíces posteriores, ¿sí? Ya mencionamos todos estos nervios y las raíces que los conforman. Ahí está marcado en color violeta, ¿sí?, los nervios terminales de este plexo, que es importante que sepa. El nervio obturador es un nervio terminal de este plexo que se encuentra anterior, y el nervio femoral, que es una rama posterior de este plexo. Bien, el otro plexo que es importante es el plexo sacro. Este plexo sacro va a estar formado por L4, L5, S1, S2, S3 y S4. Hago referencia a L4 cuando digo lumbar 4, L5 lumbar 5, S1 sacro 1, sacro 2, ¿sí? Los distintos raíces anteriores de estas médulas se van a formar distintos entrecruzamientos de nervios, dando los nervios tales como, por ejemplo, L4, L5 y S1 forman lo que es el nervio glúteo superior. En cambio, lo que es el nervio génito inferior está formado por L4, L5, S1. Y el nervio obturador interno está formado por L4, L5, S1. El nervio glúteo inferior está formado por L5, S1, S2. El nervio piramidal, formado solamente por S2. El nervio cutáneo del coxal, formado por S2, S3. Y el nervio pudendo interno, que es muy importante cuando se vio, seguramente lo mencionó mi compañera, vimos inervación en lo que son los órganos genitales, tanto masculino como femenino, el nervio pudendo interno, ¿sí?
está formado por S2, S3 y S4. El nervio, que es muy importante en el miembro inferior, es el nervio ciático mayor o nervio ciático, ¿sí? Va a estar formado por L4, S5, S1, S2, S3, ¿sí? Este nervio, una vez que se forma por este plexo, va a pasar por ese foramen ciático mayor que les mencioné, va a pasar infrapiramidal, o sea, por debajo del músculo piramidal, ¿sí? Y a nivel de lo que es la rodilla, en la parte posterior, se va a dividir en dos ramos, un nervio ciático popliteo externo, también llamado peroneo común, y un nervio ciático popliteo interno o tibial posterior. Anatómicamente y en los libros anatómicos sí van a encontrar que se va a bifurcar, o sea, se va a dividir ese nervio ciático a la altura de la rodilla. Van a ver también, mejor dicho, les comento una nota clínica. Yo cuando cursé este nervio ciático, no solamente yo observé en los preparados anatómicos esa división a nivel de lo que es la rodilla en la parte posterior. Yo lo he observado que una vez que pasa ese foramen ciático mayor, ¿sí? Y pasa por debajo de ese músculo piramidal, infrapiramidal, ahí se vio la bifurcación de este nervio, ¿sí? Yo observé que se veía ese nervio ciático a ese nivel, ¿sí? Puede haber variaciones anatómicas, ¿sí? Lo cual conllevan a esa división de ese nervio a esa altura, ¿sí? En los libros generalmente lo van a encontrar esa bifurcación a nivel de la rodilla en la región posterior. Las ramas importantes de esta bifurcación, por ejemplo, el nervio ciático popliteo externo o nervio peroneo común, van a dar dos ramas, el nervio musculocutáneo y el nervio tibial anterior, en la región de la pierna. En cambio, lo que es esa bifurcación del nervio ciático popliteo interno, que pertenece al nervio ciático, o también llamado nervio tibial posterior, ¿sí? Va a dar también inervación en la región posterior de la pierna, pero a su vez sus ramas, el nervio plantar interno y el nervio plantar externo, son las ramas terminales que van a llegar a la región plantar, ¿sí? A la región donde el pie apoya en el piso, ¿sí? Entonces podemos decir que una lesión, si en el ciático o en el ciático mayor, a nivel de su nacimiento, de sus ramas, puede lesionar a su vez todo lo que es el recorrido de ese nervio, ¿sí? Entonces es muy importante saber dónde emerge, o sea, qué raíces lo forma y cuáles son sus raíces terminales. Acá pueden observar el mismo plexo, ¿sí? Donde se encuentran marcadas las ramas anteriores y las ramas posteriores. El nervio ciático, que está bien marcado en color amarillo un poquito más grueso, está formado por L4, L5, S1, S2 y S3. Algo importante saber para nosotros como enfermeros es la colocación de una inyección intramuscular. La inyección debe administrarse en la esquina anterior del cuadrante lateral superior para evitar lesionar este nervio ciático y los principales vasos de la región. Bueno, espero haberlos acompañado correctamente en la que es miembro inferior. Ante cualquier duda que surja, ¿sí? Cualquier inquietud que tengan, se pueden contactar conmigo mediante el mail que lo tienen ahí anotado, ¿sí? O en la siguiente reunión que tengamos con la plataforma que nos comunicamos con el Jitsi. Me queda restarles y decirles muchas gracias por su atención y estamos en contacto.